El final de TikTok, la última víctima de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, ha llegado. Se le ha dado un ultimátum a precisamente la aplicación TikTok para que sea vendida y deje de trabajar con el gobierno chino. ¿Qué significa? Que la Cámara de Representantes de Estados Unidos apruebe el proyecto de ley para prohibir TikTok. Vamos a comentarlo. La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado este 13 de marzo una iniciativa de ley que prohíbe la distribución de la popular red social TikTok si, en un plazo de 6 meses, la plataforma no se deslinda y en este caso deja de trabajar con el gobierno de China. Los legisladores argumentan que TikTok es un riesgo para la seguridad nacional. De hecho, no hace mucho, precisamente estaban diciendo que tal vez esta propia red social podría tener algún tipo de actividad sospechosa y terminar involucrándose en la carrera electoral en Estados Unidos. Es decir, que influya en los votantes, una herramienta bastante poderosa si está en las manos de China. La iniciativa fue aprobada con 352 votos a favor, 197 republicanos y 155 demócratas y 65 en contra, 50 demócratas y 15 republicanos. Y ahora va a pasar al Senado para su discusión y su eventual aprobación. La ley para proteger a los estadounidenses de las aplicaciones controladas por adversarios extranjeros, como se llama literalmente este proyecto, impide la disponibilidad de tiendas de aplicaciones o servicios de alojamiento web en Estados Unidos para aplicaciones controladas por la empresa ByteDance, incluyendo TikTok, a menos que la aplicación rompa los vínculos con entidades como ByteDance que están sujetas al control de un adversario extranjero. O al menos esto es lo que está diciendo Estados Unidos. Además, el proyecto de ley crea un proceso para que el presidente designe ciertas aplicaciones de medios sociales específicamente definidas que estén sujetas al control de un adversario extranjero y supongan un riesgo para la seguridad nacional. De acuerdo con esta iniciativa, las aplicaciones designadas se van a enfrentar a una prohibición de disponibilidad en las tiendas de aplicaciones y servicios de alojamiento web en todo Estados Unidos, a menos de que rompan vínculos con las entidades sujetas al control de un adversario extranjero mediante la desinversión. Ahora, el representante republicano de Wisconsin, Mike Gallagher, que preside el comité de la Cámara de Representantes sobre China, ha dicho que la iniciativa no implica realmente la prohibición de TikTok. De acuerdo con un reporte de CNN, dice que no es una prohibición, más bien pone directamente en manos de TikTok la decisión de romper su relación con el Partido Comunista Chino. Pero claro, si no lo hacen, sí que se daría una prohibición de TikTok. Lo que llama la atención es que, mientras ByteDance ya no sea el propietario de la empresa, TikTok va a poder seguir en Estados Unidos. La estructura básica de propiedad tiene que cambiar, terminó explicando el legislador. Para algunos expertos, esto demostraría que tal vez en un futuro, si sale otra red social, otra aplicación popular y es, por ejemplo, proveniente ya sea de China o de Rusia o de algún otro país que ellos consideran adversarios, pues sencillamente van a intentar derrocar la administración de esta aplicación. En el marco de este debate, la congresista Anna Eshoo de California ha dicho que, por ejemplo, a través de TikTok, el Partido Comunista de China tiene acceso a los datos de más de 170 millones de usuarios estadounidenses y supone una gran amenaza para la seguridad nacional norteamericana. Pekín ha cuestionado la aprobación de esta iniciativa de ley al afirmar que, a pesar de que en Estados Unidos nunca se han encontrado pruebas de que TikTok suponga una amenaza para la seguridad nacional del país, no han dejado de perseguirla. Lo que llama la atención es que este tipo de noticia es similar a lo que sucedió en su momento con, por ejemplo, la gigante tecnológica Huawei, que terminó rompiendo, por así decirlo, el mercado y saliendo completamente de Estados Unidos. Un duro golpe que, si bien no terminó con la empresa, demostró que Estados Unidos llega hasta las últimas consecuencias cuando se trata de un escenario similar a este. Pero me gustaría saber su opinión abajo en los comentarios. ¿Realmente TikTok va a dejar de existir? Mientras que Estados Unidos ha reconocido que Ucrania se está quedando sin municiones, la industria armamentística de Rusia trabaja al máximo para no dejar desarmadas a sus tropas en el frente de batalla, precisamente contra Ucrania. De acuerdo con un informe publicado por la cadena de noticias CNN, Rusia está produciendo, escuchen bien esto, casi 3 veces más municiones de artillería que Estados Unidos y Europa juntos para Ucrania. Un escenario
incluso que no se puede creer muy bien, o al menos para los propios países de Occidente no tendría mucho sentido. Así, indica CNN que Rusia está produciendo más de 250.000 municiones de artillería al mes, alrededor de 3 millones al año. Esto, según estimaciones de la inteligencia de la OTAN sobre la producción de defensa rusa. En comparación, los números de Rusia, Estados Unidos y Europa juntos logran una capacidad de generar solamente 1,3 millones de municiones anualmente para poder enviárselo a Ucrania. Esto ha dicho a la CNN un alto funcionario de inteligencia europeo. CNN agrega que el objetivo del ejército de Estados Unidos es producir unas 100.000 rondas de artillería al mes a finales recién del 2025. Esto, sin embargo, es menos de la mitad de la producción mensual rusa. En este punto, entonces, se debe precisar que esta meta de Estados Unidos se va a cumplir siempre y cuando el Congreso desbloquee 60.000 millones de fondos para Ucrania, que están retenidos desde finales del año pasado. Esto le ha dicho una fuente del ejército a la CNN. El expresidente, de hecho, Donald Trump, actualmente en campaña para las elecciones de noviembre del 2024, ha ordenado a los legisladores republicanos que ya no aprueben más ayuda para Ucrania. Pero, ¿y entonces qué es lo que está pasando? ¿Cómo es que la administración rusa tiene unos niveles tan estratosféricos en comparación a las principales potencias del mundo? Pues esto en realidad se responde bajo una consigna bastante curiosa. El presidente Vladimir Putin, cuando ejecutó la acción sobre Ucrania, comentó que esto se trataba de una operación militar especial para desmilitarizar y desnazificar la ex República Soviética. De inmediato, Estados Unidos y sus aliados anunciaron sanciones para Rusia, pero el impacto negativo inicial que mantuvieron las sanciones en Rusia ya no tiene el mismo resultado. De hecho, de esto queda muy poco. Prueba de ello es que ha anunciado en febrero pasado el propio Fondo Monetario Internacional que la fortaleza de la economía rusa es increíble y que a pesar de todas las sanciones, su crecimiento va a ser incluso algo que ni el propio fondo se estaba esperando. Se calcula un crecimiento a unos niveles del 2,6%, cuando se supone que con las sanciones se esperaba una caída. Según las cifras del Fondo Monetario Internacional, la economía rusa ha crecido más rápido que todo el G7 el año pasado y va a volver a hacerlo en el 2024. Un análisis de la BBC sostiene que Rusia ha transformado la economía en una suerte de economía de guerra movilizada. El Estado ruso está gastando una cifra récord precisamente de la era post-soviética, un gasto militar y de seguridad que representa hasta el 40% del presupuesto. Esto ha regresado a los niveles de finales de la época de la Unión Soviética. Otras áreas de apoyo estatal a la población se han reducido para poder compensar la financiación en la producción de tanques, sistemas de misiles y defensa de la ocupada Ucrania. Además, los flujos de ingresos producto de la venta de hidrocarburos ha seguido llegando a las arcas estatales rusas a pesar de las sanciones. De hecho, ha logrado entrar en nuevos mercados. Para algunos expertos, se animan a decir incluso que las sanciones y el ataque al Nord Stream le ha sido más bien una ayuda a Rusia que algún tipo de ataque o algún tipo de situación negativa. Sí, estamos hablando, para que se entienda de nuevo, que Rusia está produciendo 3 veces más de proyectiles de artillería que Estados Unidos y la Unión Europea juntos en plena guerra contra Ucrania. En una entrevista con la televisión estatal rusa, el presidente Vladimir Putin ha elogiado la triada nuclear rusa, en referencia a las 3 maneras de lanzar armas nucleares por tierra, mar y aire. Un escenario complicado, y es que sí, el presidente ruso ha anunciado el día de hoy que las armas nucleares en su país son más modernas y avanzadas que las de Estados Unidos, y ha dicho que su arsenal siempre va a estar listo para una guerra nuclear. Los países occidentales acusan al presidente ruso de lanzar amenazas veladas sobre un posible conflicto nuclear, especialmente en Ucrania. Pero lo que sí es cierto es que de un tiempo a esta parte, la palabra guerra nuclear, la palabra misiles nucleares, ha salido bastante de la boca del presidente ruso. En una entrevista para la televisión estatal, Putin elogió, como hemos dicho, su triada nuclear rusa. Él dice que la triada nuclear rusa es la más moderna y es mucho más útil que cualquier otra triada. Solo nosotros y los estadounidenses tenemos realmente esas triadas y hemos avanzado mucho más aquí, terminó comentando el presidente ruso. Ahora, existe una postura dividida en este escenario. Hay quienes dicen que en realidad esta es
forma de la respuesta del presidente ruso Vladimir Putin a cómo está continuamente ejecutándose un crecimiento de la Alianza Atlántica, envío de armamento, ahora dicen que van a enviar tropas, o al menos es lo que dijo el presidente francés Emmanuel Macron, y Rusia solamente hace algo, responder a este tipo de acciones, mientras que de otro lado dicen que en realidad esta es una amenaza y por eso se están ejecutando las acciones dentro de Occidente. Lo único cierto es que el presidente ruso Vladimir Putin mantiene su argumento, mantiene su discurso que preocupa sobre todo a los países de Occidente. El propio Putin ha dicho que su país está listo para un conflicto nuclear, pero que nunca ha pensado en utilizar las armas nucleares en Ucrania. Pero si es necesario, lo va a hacer. Él mismo se pregunta, ¿por qué deberíamos usar medios de destrucción masiva? Nunca ha habido tal necesidad. Esto comentó, subrayando que la doctrina militar rusa prevé el uso de armas de este tipo solo si la existencia de Rusia se ve amenazada. El presidente ruso también ha reaccionado por primera vez a las palabras del presidente francés Emmanuel Macron, que hemos comentado en anteriores videos y que precisamente dijo en esta entrevista que ellos estaban listos para terminar incluso atacando a los países extranjeros, sobre todo a los contingentes militares extranjeros en territorio ucraniano. También ha acusado a Ucrania de redoblar sus ataques en territorio ruso para perturbar las elecciones presidenciales, previstas del 15 al 17 de marzo y que tiene garantizado ganar. O al menos, de nuevo, esto es lo que está sucediendo en Rusia. Kiev asegura por su parte que va a continuar con sus ataques en Rusia mientras el ejército ruso ocupe su territorio y bombardee sus ciudades. Claro, hay que tomar en cuenta que Rusia vive un proceso electoral a pesar de que en este momento se encuentra en guerra, y algunos dicen que tal vez puede suceder algo dentro de este escenario que sea bastante preocupante para Rusia o para la figura del presidente ruso. Lo único cierto de momento es que la palabra del presidente ruso Vladimir Putin asusta sobre todo a los aliados de Occidente. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.